vamos a desempacar el material que tenemos para nuestra exploración de hoy, porque a primera vista podría parecer el texto más inocente y simple del mundo. Tenemos sobre la mesa la transcripción de un cuento infantil. Sí, uno muy particular. Exacto. Viene directamente de un canal de YouTube llamado Pequecuentos Kids y el título es Las mentiras de Majo. Que de entrada suena al clásico relato didáctico. Totalmente. Al leer el título es muy fácil pensar que simplemente nos encontramos ante una típica historia con moraleja para que la niñez aprenda a no decir mentiras. Claro. Ya saben, la típica lección moral. Sí. Pero si miramos un poco más de cerca, es fascinante cómo una narrativa aparentemente tan sencilla logra ilustrar con una precisión casi clínica toda la anatomía de una mentira. Y ese es justamente el verdadero atractivo de este material. No reside únicamente en la lección que entrega al final, aunque ciertamente cumple su propósito. Nuestra misión en este análisis a fondo es entender precisamente eso, cómo este texto expone las dinámicas familiares ocultas y el peso real de las consecuencias morales. O sea, lo que merece un análisis detallado aquí es la arquitectura de la historia. Si nos detenemos a leer entre líneas, observamos cómo el texto construye la tensión paso a paso. Se convierte casi en un estudio de carácter en miniatura, que revela los motivos profundos detrás de las acciones de cada miembro de la familia. Y nos permite observar la génesis del engaño. Exactamente, la complicidad que genera el silencio y finalmente pues la inevitable caída de la fachada. Todo esto está empaquetado en un formato sumamente accesible, pero con capas psicológicas muy pero muy reales. Es vital enfatizar para quienes nos escuchan hoy que aunque el vehículo sea un cuento infantil, los temas que vamos a tocar son absolutamente universales. 100% universales. Las dinámicas de comunicación que exploraremos y la tremenda fragilidad de la confianza, pues aplican sin importar si alguien tiene 5, 25 o 60 años. Porque prácticamente cualquier persona ha estado cerca de una mentira, ya sea construyéndola o sufriendo sus consecuencias. Así es. Yo estoy listísima para entrar en materia, así que hablemos del detonante de toda esta situación. Adelante. La historia nos presenta a Majo, una niña que vive en una casa muy bonita con su familia. Y el narrador no pierde el tiempo ahí. Para nada. Nos da una pista crucial desde el primerísimo párrafo. Nos advierte que Majo es una pequeña que a veces se portaba un poquito mal. Ese un poquito mal es clave. Sí, porque un día cualquiera la mamá le pide algo súper cotidiano. Le dice, Majo, mi amor, ayúdame a poner la mesa, por favor. Tu papá ya casi llega del trabajo y seguro viene con mucha hambre. Y si analizamos esa petición, notamos que es una solicitud completamente estándar dentro de la dinámica operativa de cualquier hogar. Claro, es pedir que ponga los platos. Se está pidiendo una colaboración básica, pero además la madre apela a la empatía de la niña. Menciona explícitamente que el padre viene cansado y hambriento. Está intentando conectar la tarea física de poner la mesa con el bienestar emocional de otro miembro de la familia. Pero la reacción de Majo es lo que realmente enciende la mecha de este conflicto. Es una respuesta fuerte. Yo me quedé asombrada. Ella estaba jugando muy entretenida con sus cosas y le contesta de una manera bastante agresiva. Lanza una frase durísima. Textualmente dice, «Ay, ya voy, mamá, no soy tu sirvienta». Es chocante. Es una respuesta chocante de verdad. Para ponerlo en una perspectiva más adulta, imaginemos la situación de pedirle a un compañero de departamento que por favor lave su taza de café que lleva días en el fregadero. Y que esa persona responda con un insulto completamente desproporcionado. Esa hostilidad repentina es el primer golpe emocional de la historia. El texto nos indica que la mamá se puso muy triste al escuchar semejante respuesta. Lógico. Y justo en ese instante de tensión pura, ocurre un cambio de máscara que resulta desconcertante. Y ese contraste radical es el punto de partida de la verdadera construcción psicológica de este evento. Muestra una adaptabilidad emocional que vale la pena desmenuzar. Porque resulta que suena el timbre. El cuento lo describe con un ding, literal. El papá acaba de llegar del trabajo. Ajá. Y Majo, que es la misma persona que hace un microsegundo estaba soltando palabras hirientes y negándose a cooperar, corre a abrir la puerta. Como si nada hubiera pasado. La fuente cita textualmente que con una sonrisa de oreja a oreja lo abrazó muy fuerte. Y luego le dice con su voz más dulce, «Papi, qué bueno que llegaste, te extrañé mucho».
Es un cambio de velocidad que deja a cualquiera con la boca abierta. Yo me pregunto cómo es posible hacer esa transición tan rápido sin sufrir un latigazo emocional. Pues mira, en psicología, cuando conectamos esto con el panorama general del comportamiento humano, observamos un fenómeno conocido como la compartimentación de las emociones. ¿Compartimentación? Exacto. Es la capacidad casi instantánea de separar diferentes estados emocionales o actitudes dependiendo de la figura de autoridad que se tenga enfrente. Majo pasa de la insolencia absoluta y el desdén con la madre a la adulación total y el encanto con el padre. Es una demostración temprana de manipulación del entorno. Definitivamente. Pero el momento verdaderamente crítico no es el saludo inicial. No. El punto de inflexión ocurre cuando el padre, genuinamente feliz de verla, le hace una pregunta muy sencilla. Le pregunta cómo se portó durante el día. Y ahí, sin dudarlo ni una fracción de segundo, nace la gran mentira. Majo crea una realidad alterna de la nada. De la nada. Su respuesta es super papi. Le ayudé a mamá a limpiar toda la casa y a preparar la cena. Soy la mejor hija del mundo. Fuerte. A ver, yo entiendo que en la infancia existe mucha fantasía, pero ¿no es esto ir demasiado lejos? Totalmente. No estamos hablando de decirme comí todas las verduras. Estamos ante una invención monumental. Y es una distinción muy importante la que haces. Lo que Majo hace aquí no es simplemente omitir la verdad incómoda de que fue grosera. No, para nada. Va muchísimo más allá de una mentira por omisión. Ella se apropia activamente del trabajo físico y emocional de su madre para obtener validación directa y elogios del padre. Reclama el crédito de haber limpiado la casa y preparado la cena. Incluso se autoproclama la mejor hija del mundo. Si llevamos esto a un entorno corporativo adulto, Uy, a ver. sería el equivalente a un empleado que no hace absolutamente nada en todo el día, insulta a su gerente de proyecto y cuando llega el director general afirma con una gran sonrisa que completó el informe anual él solo. Esa analogía corporativa da en el clavo. Es el robo del mérito ajeno combinado con la ocultación de una falta grave. Y lo hace sin pensarlo dos veces, como resalta el texto. Y esa velocidad es reveladora. No hay titubeo, no hay un debate moral interno visible. Es un reflejo inmediato de autoconservación para proteger su imagen, ganar puntos con la figura paterna y, en el proceso, pisotear la realidad que acaba de ocurrir segundos antes con su madre. Esa desconexión entre lo que realmente pasó y la versión épica que Majo acaba de inventar es lo que hace que la siguiente escena sea tan incómoda de presenciar. Se vuelve muy tensa. De repente la historia nos lleva a la mesa a la hora de la cena. El papá de Majo, basándose en la información falsa que acaba de recibir, se siente inmensamente orgulloso. Lógico, él no sabe nada. Y durante toda la cena no para de elogiar a la niña frente a su esposa. Dice cosas como, «¡Qué maravillosa hija tenemos! Es tan buena y trabajadora». Imagínate la atmósfera en ese comedor. Él repartiendo medallas por un trabajo que en realidad hizo la mamá. Exacto. No desmiente a la niña. Se queda en absoluto silencio, limitándose a mirar a su hija con tristeza. ¿Por qué alguien elegiría quedarse callado en una situación tan flagrante? Ese silencio es, sin duda, el elemento más complejo y doloroso de toda la historia. Sí, es muy duro de leer. Y afortunadamente la fuente nos da la clave explícita para entender el motivo detrás de esta parálisis. El texto revela que la madre sabía que si decía la verdad en ese momento y desenmascaraba a la niña, su esposo se enojaría muchísimo con Majo. El texto también menciona que ella no entendía por qué su hija mentía de esa manera tan descarada, pero a pesar de todo ese desconcierto, elige morderse la lengua. Esta decisión ilustra a la perfección lo que en terapia familiar se conoce como una dinámica triangular. Dinámica triangular. Sí. Una dinámica triangular ocurre cuando la comunicación directa o la relación entre dos personas falla o es tensa, y se utiliza una tercera persona para desviar o absorber esa tensión. O sea, la mamá queda en medio. Exacto. En este escenario, la madre decide actuar como un amortiguador. Absorbe el dolor inicial de la insolencia de su hija y encima de eso decide cargar con el peso psicológico de presenciar y permitir esta mentira gigantesca. ¡Wow! Todo esto lo hace con un único objetivo: proteger a la niña de la furia del padre. Se convierte básicamente en un escudo de silencio. Un escudo que le cuesta muy caro a nivel emocional. Es una carga brutal para una sola persona.
Y nos obliga a reflexionar sobre dinámicas adultas muy similares en el día a día. Claro, pensemos en cuántas veces las familias guardan secretos pesados o permiten falsedades evidentes simplemente para mantener una paz artificial durante una reunión o una cena. Pasa todo el tiempo. La madre está sacrificando la verdad objetiva y su propio reconocimiento por el trabajo del hogar solo para que la cena fluya sin gritos. Es una paz que se sostiene con alfileres. Es una observación muy aguda, y el mantenimiento de esa paz artificial tiene un costo muy alto a largo plazo. Porque valida el comportamiento manipulador. Totalmente. Mientras la madre sufre en silencio, Majo está sentada en esa misma mesa probablemente creyendo que se salió con la suya, que su plan maestro fue un éxito rotundo y que no hay consecuencias por sus actos. Se debe sentir intocable en ese momento. Claro, en la cima del mundo. Pero claro, la estructura del cuento no permite que la historia termine ahí. El narrador del canal Cutie Kids interrumpe la narración en este punto para lanzar una advertencia utilizando un adagio popular muy conocido. A ver. Dice textualmente: las mentiras tienen patitas cortas y siempre, siempre, siempre la verdad sale a la luz de la manera más inesperada. La metáfora de las patitas cortas es brillante en su simplicidad. Es muy visual. Ilustra gráficamente que una mentira carece de la resistencia estructural para llegar muy lejos. Tarde o temprano se cae por su propio peso. O tropieza con sus propias inconsistencias o choca contra la realidad. Y lo fascinante del caso de Majo es que la manera en que la verdad sale a la luz es un estudio perfecto sobre la propia arrogancia de quien miente. Y la arrogancia es la palabra clave aquí. Porque el descubrimiento de la verdad no ocurre gracias a una investigación exhaustiva. No es que hayan encontrado huellas dactilares. No es que la mamá llegó a su límite y confesó todo llorando. Tampoco es que el papá encontró pruebas físicas de que Majo estuvo jugando en lugar de limpiando. Lo que cambia todo es una escena que ocurre al día siguiente. Majo está sola en su cuarto jugando tranquilamente con sus muñecos. Y de repente decide recrear con sus juguetes la escena exacta de su mentira del día anterior. Es increíble. La forma en que el texto describe esto es buenísima. Majo usa una voz finita para imitar a su papá, haciendo que uno de los muñecos pregunte: ¿cómo te portaste hoy, mi princesa? Básicamente está utilizando sus juguetes para hacer un juego de roles consigo misma, reviviendo el evento. Exactamente. Y luego, usando su propia voz normal, le responde al muñeco confesando la realidad que había ocultado con tanto esfuerzo la noche anterior. Ajá. De nada. Y le contesté feo. Impresionante. Y el detalle que remata la escena es que el texto especifica que Majo se reía a carcajadas de su propia mentira. Ese detalle es clave. ¿Qué nos dice esto sobre su estado mental en ese momento en particular? Nos revela una profunda falta temporal de remordimiento y una ironía dramática tremenda. Como mencionábamos, no hubo ningún interrogatorio policial que acorralara a Majo. Fue ella sola. Es su propia necesidad psicológica de revivir, procesar y hasta celebrar su engaño a través del juego lo que termina condenándola. En la psicología del desarrollo infantil, el juego es la herramienta principal que utiliza la niñez para procesar su realidad y ensayar interacciones sociales. Claro, es su forma de entender el mundo. Majo está procesando lo que ella percibe como una victoria monumental. Está cegada por el éxito aparente de su mentira, disfrutando activamente de la sensación de poder que da el haber burlado el sistema familiar y manipulado a sus padres. Es como si estuviera dando una vuelta olímpica en su propia mente. Tal cual. Y esto tiene un paralelo muy interesante en el mundo adulto. Es similar a esas situaciones donde las personas ensayan argumentos en la ducha o repiten en voz alta una conversación difícil cuando van solas manejando en el auto. Buscando validarse a sí mismas. Majo está haciendo exactamente eso, pero de forma lúdica con sus muñecos. Sin embargo, en medio de toda esa celebración y arrogancia, comete un error táctico de principiante. Olvida un detalle de seguridad fundamental en el mundo físico. Un detalle de logística que derrumba todo su castillo de naipes. ¿Cuál fue el error? La puerta de su cuarto estaba abierta. El clásico error de quien se confía demasiado. Se sentía tan segura y poderosa en su pequeño mundo de fantasía que descuidó por completo su entorno real. Y resulta que en ese preciso instante, su papá estaba pasando por el pasillo frente a su habitación. Y lo escuchó absolutamente todo. Todo. Escuchó la imitación, escuchó la confesión y escuchó las risas. Aquí es donde llegamos al momento de la confrontación y la tensión se vuelve palpable. El clímax de la historia.
El texto relata que el papá entró despacito al cuarto. Y me parece fascinante que no entró gritando, no pateó la puerta llevado por la ira. Entró despacito y le hizo la pregunta temida sin levantar la voz. Le dice, Majo, ¿es verdad lo que acabas de decir? Esa elección narrativa de hacer que el padre entre despacito es vital para el desarrollo moral de la historia. Marca el tono de lo que está a punto de suceder. Establece que esto no va a ser un desastre. Establece que será una lección constructiva y no simplemente un castigo desproporcionado o un arranque de furia, que era exactamente a lo que la madre le tenía tanto miedo la noche anterior. Y la reacción física de Majo ante esa simple y calmada pregunta ilustra perfectamente el colapso interno que provoca el ser descubierto en una gran mentira. Las descripciones que ofrece el cuento en esta parte son sumamente gráficas. Dice que Majo se quedó helada, pálida como el papel. Se quedó sin palabras. Toda esa arrogancia, el sentimiento de invencibilidad y las risas de hace apenas 3 segundos se esfuman en el aire. Desaparecen por completo. Las lágrimas empiezan a salir de sus ojitos casi de inmediato. Con la cabeza agachada, rindiéndose ante la evidencia, le confiesa toda la verdad a su papá. Admite abiertamente que no ayudó a su mamá y que además le contestó muy mal. Es la rendición incondicional tras el colapso de la mentira. Y si nos detenemos a analizar la aproximación pedagógica del padre en este instante de vulnerabilidad, resulta verdaderamente ejemplar y constructiva. Yo diría que sorprendente considerando las expectativas. Exacto. Como bien señalamos, la madre había guardado un silencio angustiante durante la cena precisamente por miedo a la reacción explosiva de él. La expectativa generalizada era la furia paterna incontrolable. Sin embargo, frente a la confesión, el padre elige una ruta diametralmente opuesta. En lugar de estallar, se sienta físicamente a su lado, poniéndose a su nivel. El texto resalta que le habló con mucho cariño, lo cual rompe totalmente con la tensión acumulada. Es una técnica de desescalada perfecta. Y lo más importante es que le explica el porqué de la gravedad de sus acciones. No recurre al clásico autoritarismo de decir, mentir es malo porque lo digo yo, y punto. Se toma el tiempo de explicarle. Le explica que la mentira es un acto destructivo, porque lastima profundamente a las personas que más nos quieren, y sobre todo porque rompe el tejido de la confianza. Le entrega una máxima moral muy poderosa que dice, decir la verdad, aunque a veces sea difícil, siempre es lo correcto. Pero fíjate que no la deja a la deriva con la culpa. No. Le asegura de inmediato que tanto él como su madre la aman muchísimo, de manera incondicional, pero que necesitan poder confiar en su palabra. Lo que hace el padre ahí es magistral, francamente. Cambia el enfoque por completo. Mueve el eje desde el simple miedo al castigo hacia la importancia de valorar y proteger la confianza mutua. Es un giro brillante. Tras esta explicación, le pide un compromiso. Le exige una promesa solemne de no volver a mentir. Y la resolución que plantea la historia es sumamente emotiva y completa. Sí. Figura de autoridad que la descubrió. Ella es consciente de que hay otra relación fundamental que quedó fracturada y necesita reparación urgente. El daño original, por así decirlo. Exactamente. Majo va a buscar a su mamá y le pide perdón de frente. Y es muy importante notar que no solo se disculpa por haber inventado la mentira ante el padre, Ajá. sino que se disculpa específicamente por haber sido grosera y hostil cuando se le pidió ayuda. Se está haciendo cargo de las dos ofensas por separado. Y la mamá, que había estado cargando con toda esa tristeza y decepción en silencio desde el día anterior, responde abrazándola muy fuerte y otorgándole el perdón. Es un círculo que se cierra de una manera muy bonita. Y es un cierre que, a pesar de pertenecer a la literatura infantil, nos ofrece una síntesis psicológica muy madura. Toda esta secuencia nos sirve como un recordatorio de que la confianza y el amor sustentable son infinitamente más valiosos que cualquier ganancia o validación a corto plazo que pueda ofrecer una mentira. Sin duda. La confianza es sin lugar a dudas la moneda de cambio más valiosa que existe en cualquier relación humana. De acuerdo. Y lo que la historia de Majo demuestra al final es que una vez que esa confianza se rompe o sufre una grieta importante, requiere de una verdadera vulnerabilidad para comenzar a repararse. Las lágrimas auténticas, la confesión completa de los hechos sin excusas y la disculpa frontal y específica con la madre. Todos esos elementos son ejemplos de vulnerabilidad en acción. Sin esa disposición a quedar expuesto, la reparación real de un vínculo simplemente no es posible. Y a propósito de quedar expuesto toda esta historia,
deja una imagen final que a mí personalmente me resulta muy difícil de borrar de la mente. A ver, cuéntame. El cuento expone a Majo ensayando su mentira a solas, actuando su interacción a través del juego. Repitiendo sus excusas para sus propios muñecos. Exacto, intentando convencerse de su propia versión distorsionada de los hechos, en la privacidad de su cuarto. Al ver este comportamiento en una niña, es inevitable plantearse una gran pregunta para reflexionar una vez que terminemos nuestra charla de hoy. Pensemos en el mundo adulto, con toda la experiencia y madurez que supuestamente se adquiere con los años. Claro. ¿Alguna vez se deja realmente de ensayar conversaciones y de justificar acciones cuestionables a puerta cerrada frente a un espejo solo para sentir un poco de paz mental y mantener intacto el propio ego? Es una excelente pregunta. ¿O será que con el paso en el tiempo simplemente nos volvemos mucho más hábiles para asegurarnos de que la puerta de nuestra habitación esté perfectamente cerrada y nadie nos escuche?